Hermanos y hermanas en Cristo y María, les saluda Héctor Reyes y les da bienvenida a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Durante las pasadas semanas, el tema de la ideología de género se ha posicionado como uno de los asuntos de mayor proyección mediática en nuestro país. Esto, en gran medida, debido al desarrollo de los debates entre los candidatos que aspiran a la gobernación de Puerto Rico y, por el otro lado, la petición de algunos colectivos feministas para declarar un estado de emergencia nacional por violencia de género. Para discutir y dialogar sobre ese tema, está, como en todos los programas, nuestro reverendo diácono, diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Muy bien, buenas noches, bienvenidos todos a este programa que va a ser súper interesante. Y hoy, para entrar en este diálogo y explicar un poco qué es todo esto de la ideología de género, pues nos acompaña, nos visita el padre Jorge Yamil Montes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Morales, perdón. Morales. Padre Jorge Yamil Morales, discúlpeme, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Vega Baja. ¿Cómo usted se encuentra, padre? Muy bien, muy alegre, muy feliz por esta invitación. Al mismo tiempo nervioso, pero bien. No. Yo creo que estamos todos más o menos en ese barco. Pues el tema de hoy, el que vamos a estar discutiendo, como ya hemos dicho, es la ideología de género y la colonización ideológica contra la familia, que es una frase que ha utilizado Papa Francisco para poder explicar un poco todo lo que es ideología de género. El cardenal Joseph Ratzinger, que lo conocemos como Papa Benedicto XVI, nos decía en uno de sus escritos que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y claro está, ¿qué significa esto? Pues en parte tendríamos que ir, padre, a las escrituras, al mismo Génesis, y establecer de antemano, dar una explicación breve, una catequesis breve, de qué realmente sucedió allí en ese momento en que Adán y Eva fueron tentados, ¿verdad? Porque siempre hablamos, acuérdense que a veces nos quedamos en la catequesis de cuando estábamos preparándonos para la primera comunión y nos quedamos en que, pues fue que desobedecieron, pero es que hay un trasfondo que en gran parte tiene su base o nos da la base para poder explicar el resto de lo que es la ideología de género. Claro. Sí, pues si bien repasamos, ¿verdad? Desde el primer capítulo de la Biblia, ahí el Señor, lo primero, ¿verdad? Lo primero que comienza a decirnos es que en ese caos que había, en ese desorden que había, fue dándole orden a toda la creación, hasta que llega el punto de crearnos a nosotros, ahí representados en el primer hombre, en Adán, y en la primera mujer, en Eva, y allí le da una misión especial. Lo crea. ¿Por qué crea a la mujer? ¿Por qué crea al hombre? El hombre y la mujer son creados para ir utilizando, haciendo uso de sí, de su razón, de sus manos, poniéndola a su disposición para servir a la creación, para darle continuidad a la creación. Y los crea en diversidad de sexos para hacerse compañía, para complementarse. Dice que varón y mujer los creó para que también fueran ellos copartícipes en la obra de la creación, generando vida a través de su entrega, de su amor. Así, distintos, pero complementarios, iban a ir no solo cuidando de la creación, sino haciendo que perdurara con la generación de la vida. Crezcan y multiplíquense. Era la invitación del Señor, ¿verdad? Y gracias a esa encomienda, a ese mandato, pues estamos nosotros hoy aquí.
gracias a esa diferenciación de sexos y complementariedad. Y desde entonces, pues el ser humano, pues, se ha tomado esto, ¿verdad? Pues como una misión, una invitación del mismo Señor. Claro, está el pecado original, está la caída y podríamos decir que es la primera rebelión del ser humano, que en definitiva, en cada una de las rebeliones que se repetirán a lo largo de la historia y a la que luego pues nosotros llegaremos en esta reflexión, pues se repite lo mismo. Querer ocupar el lugar de Dios. ¿Cuál fue la tentación? Querer ser como Dios. Y rehacer las cosas a nuestro modo. Ese fue el pecado de Adán. Esa fue la rebelión también de Eva. El querer ser como Dios. El querer ocupar ese lugar. Y esa fue la tentación de la serpiente. Es que si comes del árbol de la vida, serás como Dios. Y pues cuando nos dejamos seducir por esa tentación, pues comienza una rebelión porque estamos haciendo nuestra voluntad o nuestro capricho y no la del Señor. Muy bien. Benedicto XVI, en un discurso que realizó ante la Curia Romana en el año 2012, hacía referencia a la ideología de género y decía de la siguiente manera, y cita una afirmación que se ha hecho famosa de Simone de Beauvoir: mujer no se hace, se hace. En estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender, como común, ¿verdad? Se conoce en el idioma norteamericano, o anglosajón, perdón, como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide automáticamente, mientras que hasta ahora era la sociedad que la decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que esta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creado por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios lo ha dado. Precisamente esta dualidad como dato originario es lo que se impugna. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación: hombre y mujer los creó. Esto está en el Génesis capítulo 1, versículo 27. No, lo que vale ahora es que no ha sido él quien los creó, varón o mujeres, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado, y ahora somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existe. El hombre niega su propia naturaleza. Y yo creo que esa es la frase final, que yo creo que de alguna manera es la síntesis de todo lo que nos quiere hablar Benedicto XVI al presentarnos esta realidad de vida de esta ideología, que es separarnos de esa realidad, de esa naturaleza del hombre, en donde allí, aún a pesar de su caída, aún a pesar de su pecado, aún a pesar de haberle, querer ser como Dios y desobedecer a Dios, es precisamente porque son creados por Dios que Dios los dignifica, los hace parte esencial de esa creación. Y es esta ideología la que busca de alguna forma o manera hacernos pensar o creer que no nacimos hombres y no nacimos mujeres, sino que eso es una construcción social. ¿Qué podemos hablar sobre esto, padre? Sí, precisamente, esta cita es extraordinaria. Yo la
la podría resumir, ¿verdad? Como en tres cositas que son muy profundas. Tú la decías al inicio, es la desnaturalización del ser humano. Principalmente es eso. ¿Por qué? Por dos motivos principales, y el Papa lo recoge. Porque niega la misma naturaleza preconstruida, esa naturaleza que nos define como somos, preconstruida por nuestra corporeidad, que es lo que nos caracteriza, es lo que nos distingue. Y esta ideología precisamente es romper con esta preconstrucción corpórea. Es decir, que este cuerpo que tengo no se ajusta a lo que soy o pienso. Eso principalmente, por eso desnaturaliza al ser humano, está negando la naturaleza misma de lo que somos. Y en otro momento, el Papa nos recoge y podemos, ¿verdad? En aquel momento, Ratzinger y el Papa emérito Benedicto nos dice esta ideología que el ser humano es quien decide que esto no se le ha dado como hecho preestablecido, que uno mismo se la debe crear. Y aquí es que va a lo que decía hace un rato al inicio, de cómo se vuelve a repetir esa rebelión, de ese querer ser como Dios, de ese nosotros ser nuestros propios creadores, negando la misma creación nuestra, porque para nosotros crearnos a nosotros mismos tenemos que negar antes lo que somos. Por eso es una negación, por un lado, de lo que somos, de nuestra naturaleza, y un crear nuevo, pero un crear a través de ideas, e ideas no fundadas en ninguna base científica ni biológica. Es negando, por eso es una desnaturalización principalmente de lo que somos como seres humanos. Por eso podríamos resumirlo en, ahorita dije tres, pero como en estas dos principales ideas, desnaturalización y un crear una cosa nueva a través de nuestros criterios y de lo que pensemos que hoy queremos ser, o así nos dicte nuestra mente o nuestra idea. Por esto podríamos resumir este inicio, ¿verdad? Con esta cita del Papa, que la dualidad de sexos es esencial para el ser humano, porque así la ha dado Dios, así nos la ha dado el Creador, y es esencial para poder cumplir nuestro cometido, nuestra misión aquí en la tierra. Es interesante porque has introducido, el Papa también la traía, esta célebre frase que es donde se fundamenta, ¿verdad?, esta ideología a mediados del siglo XX, por allá por el 1948, con esta autora francesa, ¿verdad?, Simone de Beauvoir, principalmente en ese libro, El segundo sexo, que viene a tomar, ¿verdad?, toda una base que le precede en la historia, ¿verdad? Esto no sale así de la nada. Esta ideología, pues tiene unos precedentes, tiene una historia que le precede, principalmente para las revoluciones neoliberales, que podríamos decir del siglo XVIII, allá en Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Pero que tiene en esta revolución, vamos a decir, femenina, tenía una base, vamos a decir, comprensible, que en el fondo, por eso es bueno estas aclaraciones, estas reflexiones. Muchos de los que defienden la educación con perspectiva de género y demás, es
como vamos a decir, es como la puerta de entrada para introducir todo esto, ¿verdad? Quizás había que comenzar un poco por ahí, porque muchos de los defensores de la educación con perspectiva de género entienden solamente esta ideología por dos razones principales. Primero, por la igualdad entre el varón y la mujer, entre la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Y quizás la primera ola feminista iba por ahí, que la mujer tuviera más participación en la vida política, que abogaron para que pudieran tener el derecho al voto, poder heredar, poder ir a la universidad. Todas estas situaciones a las cuales en ese momento de la historia estaban limitadas, pues son las que van dando origen a estas olas feministas y pues podríamos decir que estamos de acuerdo con ellas, ¿ya? Porque todos queremos la equidad, ninguno quiere negarla, todos queremos la igualdad de los sexos, todos queremos, y claro, y con esto la segunda cosa, se busca con esa igualdad, o es la primera propuesta cuando quiere hacer entrada la ideología de género en un país, una estructura gubernamental, porque de ahí se apoyan en la política, en cada uno de los países ha sido así, por eso quieren introducirla en los currículos académicos de los países, y así ha entrado en todos los países que ya se ha adoptado. Es primero, para buscar la igualdad entre ambos sexos y para evitar la violencia hacia la mujer. Pero esto es lo que nos pintan y es lo primero que nos venden para que nos creamos, ¿verdad?, esto de la ideología, la acojamos, pero detrás de esto viene lo que tú has planteado, ¿verdad?, lo que estamos hablando, que es una desnaturalización, porque es una negación de lo que somos, porque el ser humano, cuando nace, una cosa es su sexo biológico y otra cosa es el género, ¿verdad?, el sexo entendido como varón y el género como masculino, o el sexo entendido como mujer y el género como femenino. Pero es la negación de esto, del género. O sea, es que no importa lo que tú con el sexo biológico, aunque también se puede alterar, para que lo puedas adecuar si te da la gana, con el género que tú sientas ser en este momento. Por eso es un negar la misma realidad del ser humano. Y eso es lo que viene después, con todo lo que conllevará. Claro, y uno de esas cosas que se oyen muy bien, pero que están insertadas dentro de este discurso, es el crear, de alguna manera o forma, este concepto de un género neutral, ¿verdad? Esta idea de que el ser humano puede llegar a ser neutral, o sea, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Otra cosa. Y entonces, pues, claro, nosotros los que hemos entendido y hemos comprendido cuál es el plan de salvación para nosotros, los que hemos entendido las escrituras, sabemos que Dios nos hizo hombres o mujeres por un propósito, porque cada uno de nosotros somos una misión en esta vida. Y claro está. Entonces, eso sería como también violentar esa misión de Dios. Si bien es cierto, reverendo padre, que buscan introducirse a través de las escuelas, también utilizan mucho lenguaje que parece muy atractivo, ¿verdad? Esto de deconstruir, que no es otra cosa, ¿verdad?, que tratar de empezar desde cero nuevamente y construir conforme a un gusto particular o una idea singular. Este elemento de la inclusión, y entonces, claro, aquí hago un paréntesis, es una inclusión sacando a todo lo que huela a iglesia, todo lo que huela a Cristo, todo lo que huela a Dios, todo lo que huela a moral. O sea, quieren ser inclusivos, pero no incluyéndonos a nosotros. Entonces,
es como una doble vara, ¿verdad? Como un jueguito de palabras que en cierta manera también nosotros sin darnos cuenta caemos en el mismo. Recordemos, padre, y usted a lo mejor me puede abundar más, recordemos que si hubo alguien que nos mostró con su ejemplo cuánto deseaba esa equidad entre el hombre y la mujer, fue el mismo Cristo. Cristo le dio valor a la mujer en su ministerio. Durante sus 3 años, una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo fue darle valor a aquello que para la época de Jesús no tenía ningún valor. La mujer era como un mueble más. Sin embargo, Jesús lo saca, le da su dignidad, le dice, no, es que tú tienes el mismo valor. Y nos los muestra con sus diferentes formas, inclusive si fuéramos a utilizar la lectura bíblica de la adúltera, que claro está, también podríamos hablar de los adúlteros, porque si ella fue adúltera, tenía que haber una pareja, un hombre también para ser adúltero, ¿no? Entonces, pues claro, vemos cómo allí Jesús no la martiriza y le dice, porque tú eres mujer. No, al contrario, le devuelve su dignidad. Le vuelve a decir, no, camina en alto, no peques más. Nadie más te está juzgando. Y Jesucristo nos muestra a través de las Escrituras tantos momentos hermosos en donde Él nos dice con su ejemplo, oiga, es que si usted me sigue a mí, si usted cree en mi palabra, también tiene que creer en la justicia, en la equidad, en respetar. ¿O es que acaso eso no es parte del Evangelio? ¿O acaso eso no es parte de lo que nos dicen las Escrituras? Sí, eso mismo, Héctor. O sea, es que si ha habido una revolución del amor, de la igualdad, al punto de estar dispuesto a morir por defenderla, ha sido Jesucristo. El cristianismo todavía se acusa de machista, de retrógrada, de poco actual, pero el Señor primero le dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ama a tus enemigos, aunque te hayan traicionado, ámalos. Y una muestra, siguiendo tu línea de las mujeres, el fundamento de la iglesia, ahí en las principales discípulos del Señor, estaban las mujeres. Y están los pasajes. Junto a los 12 le acompañaban las mujeres. Y va mencionando Susana, María, la otra. O sea, si hay algo que podría ir contra el evangelio, sobre todo en las culturas donde fue a anunciarse que era la hebrea, eminentemente, como la podrían llamar hoy, patriarcales y demás, y de lo que nos acusan a nosotros los cristianos también, o a la sociedad actual de eso, y al mundo helenista, griego, eran eminentemente, vamos a decir, la mujer jugaba poco. Y el Señor, un maestro de la época del Señor, no caminaba con mujeres. Si había algo, si podía ir algo contra el Señor y contra la nueva iglesia que él iba a proponer, era que pudiera caminar con mujeres, que él hablara, que se dejara tocar por ellas. Y él va caminando como si nada. Y a los que escriben después, a los autores de las Sagradas Escrituras, no les importa que esto aparezca. O sea, muy bien se lo pudieron comer y olvídate, y esto no va a aparecer, que el Señor caminaba y tenía discípulos. No, no, pero precisamente por eso está dispuesto a morir, porque la revolución del amor que el Señor, ¿verdad? De la igualdad, de tener a todos, claro que ante la cabeza, pues se rodea y la cimienta la iglesia sobre la cabeza de los 12 apóstoles, sobre las columnas de los 12 apóstoles, pero eso es por otro sentido también teológico y bíblico, ¿verdad? Representaban a las 12 tribus de Israel y demás, el nuevo pueblo de Israel, pero ya está rompiendo, se deja tocar, se acerca a la mujer, aquella que estaba condenada por la sociedad a morir lapidada, con el ejemplo que tú traes, él la rescata y dice, miremos también nuestro corazón, todos somos pecadores, esta mujer merece vivir, sin decirlo, ¿verdad? Dejándola, abrazándola, no la juzga. No, el Señor no es el que viene a juzgar, le invita, pero no aprueba su pecado, le invita a transformar su vida. Eso es importante también, porque este texto lo podremos usar también. Pero viste que el Señor permite, no quiere que la lapide. No, es que le dice, está bien, mereces vivir,
nadie te juzga. Mira, ¿dónde están tus acusadores? Pero vete y no peques más. O sea, te perdono, te amo, eres parte, puedes ser parte y eres parte de mis discípulos, y luego la veremos también hasta el pie de la cruz, pero no, vete y no peques más. O sea, que lo inmoral es lo inmoral, no aprobaba la inmoralidad y el pecado. Eso es muy cierto. Entonces, nos hacemos una gran pregunta, ¿vale? Ya hemos hablado y hemos presentado alguna evidencia en relación al Papa Emérito Benedicto XVI, pero entonces, ¿qué nos advierte la Iglesia sobre esta ideología? Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Papa Francisco, en su exhortación apostólica o sinodal Amoris Laetitia, en el inciso número 56, nos dice lo siguiente. Nos dice, surgen de diversas formas una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Y nos dice, esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. O sea, prácticamente decide romper con lo que es la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Hago mención a esto porque ya vemos que ya la Iglesia, ya, ¿verdad? No solamente Benedicto, Juan Pablo también II, en unos escritos también nos va advirtiendo, nos va diciendo, ojo, tengan cuidado. Y vemos cómo Papa Francisco nos dice, oye, es que esto está sucediendo y lo que está buscando es romper definitivamente con lo que nosotros conocemos como familia, que no nos las inventamos nosotros, quien la crea es el mismo Dios, desde ese primer momento en que crea al hombre y a la mujer, y leemos el Génesis. Y vemos que es el mismo Dios, esta relación de esta comunión entre hombre y mujer, y es una comunión entre hombre y mujer en donde está cimentada Dios. Dios está en el centro, en donde existe esa relación de ese Dios trino con su creación, y en este caso con el hombre y la mujer. Pues esta ideología lo que busca es romper completamente con ella, ¿verdad? Tratar de crear una nueva cosa que no se llame ni tan siquiera familia, ¿verdad? Que se llame unión, que se llame pareja, pero que no se llame familia, porque la familia es la espina dorsal de nuestra fe, es la espina dorsal de nuestra creencia como católicos cristianos. ¿Y qué más podemos abundar sobre esto, padre, sobre esta lectura que nos hace Papa Francisco? Sí, aquí yo subrayar, ¿verdad? Subrayar y siguiendo tu reflexión. O sea, lo primero que dice que se niega la diferencia sexual. O sea, si busca la equidad, esta ideología, o dice buscar la equidad, lo primero que hace es negarla. O sea, eso no somos varón y mujer. Niega esa diferencia sexual y al mismo tiempo niega la reciprocidad entre el varón y la mujer. No somos ni distintos, ni recíprocos, ni complementarios. O sea, dice que busca la igualdad, pero es que, ¿qué busca? Es que nos quedamos, ¿qué es lo que quiere? O sea, porque si tú no naces, te haces, pues realmente es una defensa de la mujer, o es una negación de lo que es la mujer. Es buscar realmente el bien de la mujer, los derechos de la mujer, cuando le estás diciendo, no eres nada, no has nacido mujer, está negando la misma feminidad. Aquello que dice que está tratando de abogar por sus derechos, por su salvaguarda, por sus oportunidades, le está partiendo de eso, de decirle que tú no eres por lo que quieres luchar. Porque si quieres luchar por los derechos de la mujer, pero antes le has dicho que no eres mujer.
Claro, pero eso no te lo dicen así. Eso viene después. ¿Ah? Seguro. Por eso, con esa negación venía lo que tú decías. Si ya negamos lo que somos, que no somos nada, somos un papel en blanco que tú vas escribiendo día a día lo que quieras, porque si hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, o a la media hora me siento no sé qué, pues se vale todo. Es la ideología del se vale todo, como yo digo, la ideología del se vale todo y se niega a todo. Entonces, pues por lo tanto, se va a negar la institución principal que nace, como veíamos desde el Génesis, que nace de esa diferenciación de sexos y de esa complementariedad, de esa reciprocidad en el amor, de la entrega del amor conyugal, pues se niega la familia, se niega el matrimonio, por lo tanto se niega la generación de la vida y lo que surge de allí, que es la familia, la comunión de amor, que es más básica, que es la familia. Pues por lo tanto, pues es el resultado, claro, y aquí viene pues lo que estamos viendo, la muerte de la sociedad, que mueren más por año de los que nacen. Pues es si has matado la naturaleza humana negando lo que eres, pues vas a matar la sociedad como resultado. ¿Ya? Claro, en estos términos pues suena fuerte y me tildarán ahora pues de un discurso de odio, porque todo el discurso que es contrario a la ideología, pues es un discurso de odio que promueve el odio. No, pero es que tu discurso es asesino de lo que somos, de nuestra identidad, de lo que somos, del varón y mujer, de nuestra naturaleza. O sea, Padre, es que mi una de las... discurso es de odio, pero el tuyo no es de odio hacia mí o hacia la naturaleza o a lo que piensa la mayoría. O sea, me Seguro. quieres imponer una ideología, un pensamiento, y entonces, pues no, ¿a qué vamos? Sí, o sea, padre, que es destruir todo lo creado. O sea, que estos postulados no tienen que ver nada por oportunidad entre hombre y mujer, que seamos iguales para ser gobernador o abogado o mejores trabajos. Es meterse ya hasta en la crianza de nuestros niños, que es un trabajo de los padres. ¿Qué opina de eso? Claro, claro. Sí, así como decía que en sus inicios podríamos decir que aquella primera ola procuraba eso, esos derechos de la obra feminista para el siglo XVIII, pero va evolucionando con Engels y demás, utilizando y traduciéndolo al marxismo, ¿ya? La lucha de clases. Ya desde entonces los va a poner, los va a contraponer. No es buscar la igualdad. Lo que a partir de entonces, de esa segunda ola, lo que va a buscar es ponerlos en contra al varón y a la mujer. Por eso se vende muy bien, como decía ahorita Héctor, con el lenguaje, con buscar la equidad. Todos queremos eso, como decía hace un rato. Todos queremos la igualdad de ambos y que tenemos que seguir trabajando por eso y que tengan las mismas oportunidades de derecho, que podamos tener una gobernadora como un gobernador, un legislador como una legisladora, un médico como una doctora, una licenciada, un licenciado, un maestro, una maestra, un ama de casa o una ama de casa, eso da igual, ¿verdad? Porque eso es lo que viene también a decir, que la sociedad lo que ha hecho es crearnos unos roles y ahí como solo puede ser la mujer la ama de casa y solo puede ser el mecánico un hombre y se identifican los roles. Y luego con la vestimenta, de que el hombre pues se le identifica con un pantalón y a la mujer con una falda. Pero no se trata de eso. El primer discurso es ese de entrada, que es que queremos que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades y que dé igual si nos ponemos un pantalón o una falda. Pero no, como tú decías, reverendo, es que se quieren meter también en la educación de los nuestros, de nuestros hijos. Y quieren, nos tildan de fundamentalistas y de adoctrinadores y de querer meter a todo el mundo en un mismo pensamiento, a nosotros los cristianos, los católicos, pero si tú me quieres hacer lo mismo
y le quieres hacer lo mismo a los más vulnerables, que son mis hijos, y me lo quieres imponer y se lo quieres imponer. Esta ideología viene por ahí, viene por esa base. Claro, porque quizás a nosotros, al reverendo, que quizás tiene un poquito de menos pelo que yo, y tiene unos poquitos más de años que yo, pues a él quizás se le hace más difícil que le rompan ya su pensamiento, sus ideas, sus esquemas, pero ya mientras vayamos bajando en generación, sobre todo a los más niños, pues le podemos ir, como es una construcción, ya lo decía Héctor también, lo resaltaba, y es una construcción social, pues lo podemos ir construyendo a nuestra imagen y semejanza, a la imagen y semejanza, ya no de Dios, sino de nuestra ideología, de nuestro pensamiento. Pero vuelvo y digo, ¿con qué criterios? Sin ninguna base científica y sin ningún fundamento, y negando la biología y todos los datos que nos da nuestro sentido más básico, que es el sentido común, que parece ser el que más falta en esta ideología. Sí. Es que O sea, no, eso es un derecho fundamental de los padres, la educación. Y tú tienes tu ideología, pues educa a los tuyos según tu ideología, pero no me la impongas a mí o a los míos. O sea, sí. Yo creo que usted dio con el clavo, reverendo padre, que nos critican, ¿verdad? Y nos tildan de fundamentalistas y hasta utilizan otros epítetos, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos quieren, bajo la intimidación, bajo una propuesta, ¿verdad?, de que se oye bonita, pero ¿verdad?, que sabemos que ellos son bastante consistentes y militantes, pues buscan querer también imponerse. Y yo creo que a diferencia del evangelio, que el evangelio no se impone, sino que se vive, que se presenta para que aquel que lo escuche determine si lo desea seguir o no. Esta ideología lo que busca es todo lo contrario, es imponernos, y si a ti no te gusta, pues tú eres el enemigo. O si a ti no te gusta, pues vamos a hacerte la vida miserable. O si a ti no te gusta, pues entonces te vamos a estar tildando de diferentes nombres para que la gente entonces te etiquete. Padre, y eso que usted estaba hablando hace unos instantes, es importante que entendamos que aun cuando esta palabra que utilizamos se puede oír un poco, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad?, porque estamos hablando de una realidad de fe, eso no le restamos a otra realidad, y la realidad es que por el egoísmo del mismo hombre sabemos todas las discriminaciones que han surgido a través de la historia. Y ¿verdad?, desde esclavos, las mujeres y los niños, ¿verdad?, eran utilizados también hasta para hacer trabajo fuerte. O sea, sabemos que a través de la historia el egoísmo, ¿verdad?, ese elemento de querer imponernos sobre otros, pues sí, creó unas estructuras, y eso pues no lo podemos evitar porque esa es la historia de la vida del hombre, ¿verdad? Pero sabemos que cuando hemos cambiado, cuando vemos que hemos aceptado el evangelio, que decimos, no, espérate, pero es que yo tengo que cambiar mi mentalidad, y mi mentalidad tiene que ser la de Cristo. Por eso era que Pablo decía, no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, todo aquel que se llame católico o cristiano tiene que obrar conforme a esa realidad de fe de que somos todos iguales. Por eso era que en Hechos de los Apóstoles nos decía Lucas, nos decía, es que mire, todos los que los ven se maravillan de cómo ellos se tratan unos con otros, porque todo era de todos. Y ese todo era de todos, es hasta el respeto. El respeto era de todos. O sea, todos tenían un mismo valor, porque era quien les daba esa dignidad era Dios. Y entonces, por eso es que es tan importante que entendamos, esto no tiene nada que ver con que si estamos en contra ¿verdad?, de que la mujer adquiera esos derechos. Al contrario, abogamos por ellos. Queremos que realmente se rompan con toda esa discriminación, que se rompa con todas esas ataduras o estructuras que han obligado o han forzado eso. Eso estamos de acuerdo y hacemos nuestra parte, ¿verdad? Pero lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del César es del César. Entonces, no podemos tapar las cosas para que se oiga bonito, ¿verdad? Esa no es nuestra labor, por lo menos de bautizado, o sea, no es nuestra labor.
Así que ahora me gustaría, padre, que miremos un poquito algunas de estas posturas o algunas de estas posturas que la ideología de género presenta. Perdón, aquí estamos, ya llegamos. Entonces nos dice, la primera ideología nos dice que la ideología de género niega el fundamento mismo de la diferencia, es decir, la naturaleza humana y el sexo biológico, como ya hemos hablado, y que por lo tanto lo que buscan es una naturaleza neutral, como hemos dicho anteriormente. O sea que esa realidad de que nos dice el Génesis, en donde Dios nos creó hombre y mujer, y que nos creó a su imagen y semejanza, se cambia para hacer a la imagen y semejanza del hombre, como usted decía ahorita, padre. Yo quiero ser, no solamente quiero ser mi creador, sino que yo quiero verme como yo quiera. Y, ¿verdad? Y bajo mis propios criterios, o bajo mis propias pautas, o para mis propios deseos. Porque el hombre a veces es por deseo, ¿verdad? Por emoción. Entonces, ¿qué podemos añadir a esto, reverendo padre? Sí, es que precisamente si vemos el postulado en un inicio, podríamos decir que eso mismo. Podríamos estar hasta, yo me atrevería a decir, aunque esto se pueda tomar, podríamos estar hasta de acuerdo con que en la neutralidad, en un sentido, y lo explico ahora, en la neutralidad de que queremos lo mismo, pero para todos, no la neutralidad negando lo que somos. O sea, yo puedo querer que haya un criterio neutro a la hora de que alguien tenga acceso a unos derechos, ¿verdad? Siendo hombre o siendo mujer, a un trabajo, a un puesto, a lo otro. O sea, pero no la neutralidad de lo que somos, no. Que haya neutralidad en el sentido, o vamos a decir, imparcialidad o la misma igualdad, como se suele utilizar en la ideología de género esta palabra, equidad, la misma equidad, pero no diciéndome lo que no soy, diciéndome que afirme lo que no soy, negando lo que soy, o sea, que es lo que en el fondo pretende. O sea, es que no quiere derechos, la ideología de género, en su fondo, no quiere derechos para la mujer, porque niega a la mujer, quiere derechos para el ser humano, en definitiva, porque si niegas que haya diferencia de sexos, pues no quieres los derechos, no estás abogando por los derechos de la mujer, estás abogando por los derechos de todos, pues eso mismo quieren los cristianos, queremos nosotros, queremos los derechos de todos. O sea, todavía aceptando su postulado, podemos estar hasta de acuerdo en eso, que queremos la misma finalidad de derechos, no la negación de los sexos o de lo que ellos llaman géneros. En ese primer punto yo añadiría eso. O sea, sí. Pues el segundo punto, que ya lo hemos tocado también, pero es para que la gente tenga conciencia de que estos son los postulados, ¿verdad? Y esto para que estemos más claros, es que propone una ruptura entre sexo y género, debido a que el género, considerado como una construcción cultural, ya no se entiende vinculado al sexo biológico. O sea, ya usted no es varón masculino, ¿verdad? O mujer femenino. Por ello, frente al tradicional modelo de la heterosexualidad, se propone una serie de géneros que devienen de orientación sexual de la persona. ¿Sabe? Que ella puede llamarse, puede ser heterosexual, homosexual, lésbica o lésbico, lésbica, bisexual, transexual, intersexual, pansexual, bueno, un sinnúmero de nombres, ¿verdad? Inclusive si vamos a Facebook y usted abre una página de Facebook, hay sobre 50 opciones distintas de cómo usted quiere llamarse, ¿verdad? Entonces esto crea, a mi juicio, padre, y lo dejo después para que usted opine, esto lo que hace es crear una ambigüedad, porque ni uno ni lo otro. Entonces me levanto y hoy soy esto, y mañana pues a lo mejor soy de otra manera. Entonces crea ya de antemano, a mi juicio, un grado de inestabilidad en el ser humano, porque entonces ahora usted no está claro de qué es usted o qué somos nosotros,
pues eso nos crea inestabilidad. Sí, pues es que cuando negamos lo que somos, pues ¿qué somos? Me lo digo yo, pero si no me lo puedo, no puedo llegar yo a esa conclusión mirándome a mí mismo como soy, pues puedo ser las mil y una cosas que pueda hacer. Ya no te vayas lejos, ya el Facebook, ya en nuestra isla, yo me reía antes, estaba con una persona que estaba llenando la solicitud del PAN, de la asistencia alimentaria del país, y entonces le ponía que optara qué sexo eres, o luego qué género, y te da una serie, y luego en otro encasillado, ¿cómo te sientes hoy? Y yo decía, lo dice, y eso lo podemos buscar, es un formulario nuestro, de nuestro país, ya estamos así. O sea, entonces la persona me decía, pero, ¿qué pongo aquí? Bueno, pues no sé, pero, y yo después decía, bueno, pero es que te pregunta lo que te sientes hoy, pero según ese criterio y la ideología que está detrás, si tú lo vas a entregar mañana y me siento otra cosa, dañé el formulario. O sea, a lo que llegamos, o sea, llegamos al absurdo, aunque esta palabra suene fuerte, y ahora me tilden de pronunciar unas palabras pues de odio. No, pero si no te lo digo yo, pues, ¿qué es? Si no es absurdo, ¿qué es? Dime tú otra palabra. Porque pues, si yo estoy llenando el formulario y lo firmé hoy, pero mañana lo voy a entregar, mañana me siento otra cosa. No puede ser. Como tú decías, no hay estabilidad, no hay seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar eso en un documento. ¿Para qué yo tengo que decirle y para qué el Estado se tiene que enterar de lo que yo no digo que no te puedas sentir hoy esto o mañana lo otro, pero ¿por qué tiene que quedar plasmado en un documento? Y pongo este ejemplo porque lo has traído de alguna manera, ¿verdad? Con lo del Facebook. O sea, a lo que llegamos, ¿no? Y que ya lo estamos viendo. O sea, que nos tildan a la iglesia, que la iglesia no se meta en la cama, en mi cama. No me juzgue. Está bien, no te estoy juzgando, pero es que tú me estás tratando de venderlo y estás tratando de plantearme o imponerme de que eso que tú haces en tu cama o en el aspecto privado, yo lo tengo que aceptar como lo que es. No, o sea, tú haz lo que quieras en tu casa, en tu cama, donde quieras, pero no me lo impongas, ni se lo imponga a los míos, como decía. Y al mismo tiempo, ¿por qué me das un documento a mí al respecto, en el cual incluso la persona que pueda creer en ello, hoy lo puede llenar de una manera y mañana de otra? No hace falta que aparezca eso, no hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia? O sea, ¿por qué? Claro, porque se va trabajando así, nos va sonando, nos vamos acostumbrando, quizás nosotros no, como decía ahorita el reverendo, pero ya las nuevas generaciones, pues ya va dándose eso para que en la cuestión de unos pocos, porque hasta así mismo ellos se llaman minorías, ¿verdad? Sea la orden del día y sea la norma que todos tengamos que aceptar, ¿no? Y es imposición, y como tú decías ahorita, Héctor, el evangelio no se impone. Y es como si mi criterio cristiano, yo por decir, ya por estar hablando que soy cristiano, ya estoy prejuiciado por los otros que no piensan como yo, y ya mi discurso es de odio. Entonces, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el sector religioso ya está descartado en su discurso? Pero es que somos seres humanos y lo que estamos diciendo es que yo creo como soy ser humano, tú tienes tu idea, pero no me la impongas y no me llaman de discriminación. ¿Por qué discriminas entonces mi pensamiento y mis criterios? No. O sea, porque es como si el ser humano que vive en una sociedad y se entiende cristiano, religioso, está descartado, es como de otra clase.
así mismo, de otro sector. No, pero es que no hay sector. O sea, somos seres humanos. Y somos, además de seres humanos, seres creyentes, seres religiosos. Pero no me impongas, ¿verdad? El criterio, ni ya mi discurso lo prejuzgas de una línea discriminatoria o de odio cuando no lo es, porque yo estoy respetando tu discurso, pero no la imposición del mismo. Yo estoy respetando tu ideología, pero no la imposición a los míos de ella, o a todos. Oye, Héctor y el padre, se ha comprobado que a algunas mujeres la vida le ha impuesto ocupaciones masculinas. Oye, las que cumplen manteniéndose mujeres y son ocupaciones de hombres. Por ejemplo, dan en sí un matiz profesional a su empresa, teniendo firmeza a decisiones y exigiendo y desempeñándose, pero sin perder su feminidad. O sea, que nadie me puede imponer que yo me ponga una falda, un pantalón. Si yo soy hombre, soy hombre. Y aunque esté un trago de hombre, puedo seguir siendo mujer y siendo fémina. Sí, es que una cosa no le resta a la otra, reverendo diácono. Lo que pasa es que este tipo de pensamiento, esta propuesta de verdad de ideología de género, lo que establece es eso mismo, romper de alguna manera forma con esos supuestos constructos sociales. Correcto, esas estructuras sociales. Culturales. ¿Qué pasa? Que entonces, mire, ¿cuántas mujeres están en este país en puestos de empresas grandes y son ellas las que están a cargo de esas empresas y ellas no dejan de perder su feminidad? Al contrario, en muchas ocasiones en el periódico del Nuevo Día o en otros periódicos, usted ve que presentan en ocasiones las 10 mujeres más exitosas en el área ¿verdad? De los negocios. Y ustedes no las ve a ellas que pretenden ser otra cosa que no son, que son mujeres, ¿verdad? Y entonces, y los hombres somos hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros no podamos pasar esa línea de establecer claro, mire, nosotros estamos conscientes y somos respetuosos de lo que usted desee pensar. Si usted hoy quiere pensar y quiere ser hoy, no sé, quiere ser mujer, aunque es hombre, pues eso es un criterio que usted toma. Y eso es una decisión que toma usted porque eso es parte del libre albedrío. De eso que, ¿verdad? Que se quejan de que Dios es un Dios punitivo y casi hasta lo llaman en ocasiones dictador. Pues Dios nos hace libres. Y esa decisión, aunque estemos en desacuerdo, nosotros la respetamos como creyentes. No estamos de acuerdo, pero la respetamos. Y entonces, ¿por qué entonces no se puede respetar lo que nosotros creemos? Porque en una sociedad en lo que se busca que es la igualdad, la paz entre todos, en que podamos vivir en comunidad, que podamos vivir en comunidad, se nos prohíba o se nos tilde de que no creemos entonces en la inclusividad. Y yo creo, reverendo diácono Manuel, que eso es una de las cosas que tenemos que ir, ¿verdad? Aclarando. Nosotros, la iglesia, y especialmente los cristianos católicos, respetamos las decisiones que tomen otros en cuanto a su realidad ¿verdad? De su deseo o de su gusto preferencial, pero no podemos permitir que se nos imponga, que se nos prive a nosotros de creer en lo que realmente creemos, reverendo diácono. Así claro. Que el tercer punto, padre... Perdone que tuve una... Sí, no se apure. Pero mira, el tercer punto es de lo que ya habíamos hablado, que es buscan desacreditar lo que nosotros conocemos con el concepto de familia, la institucionalidad de la familia. Y claro, y entonces, ¿qué pasa? Se han introducido y buscar cómo deconstruir lo que nosotros conocemos como familia, que la conocemos, como dije desde ahorita, desde el mismo Génesis. El mismo Génesis nos da una explicación y sabemos, podemos, ¿verdad?
no queremos tampoco que se nos vaya a malinterpretar. Reconocemos y sabemos que el Génesis es una historia que lo que nos provee es entender y comprender de dónde salió el hombre. Y eso, ¿verdad? Nos vamos entonces a entrar en elementos teológicos ahora. ¿Verdad? Estamos tratando de ser lo más sencillos posible. Pero la realidad es que desde ese momento en que el Señor sopló el ruá en nosotros, en el hombre, lo hizo con la única intención de que podamos vivir junto con Él, en pareja, hombre y mujer, y que Él sea quien nos guíe y nos dirija con nuestras cosas malas y cosas buenas, ¿verdad? Porque cuando ya llegó el pecado, pues entonces sabemos que es un luchar constantemente por mantenernos en unión con Jesús, en unión con Dios Trino. Y entonces, pues claro, queremos que esa institución se sostenga y se mantenga porque es lo que creemos, porque es lo que entendemos que es lo que Dios desea en nuestras vidas. Claro, si otros deciden o quieren otro tipo de relación, ¿verdad? Llámesele unión, llámesele otro tipo de cosas, o matrimonio, bueno, pues está bien, pero respete entonces lo que nosotros entendemos como familia, como matrimonio. Padre. Sí, eso, o sea, supuestamente la ideología busca eso, la igualdad, el respeto, la libertad, la equidad, y eso incluye no solo los sexos o lo que ellos llaman género, sino que incluye también la libertad de expresión, la libertad de poder disentir, de poder tener mis pensamientos, mis criterios, mis ideas, mis conceptos y mi fe. O sea, tú eres libre para ser ateo y yo soy libre para ser creyente, pero no puedes entonces llamar libertad de expresión a tus propuestas y a las mías discrimen o discurso de odio. No. O sea, ambos tenemos libertad de expresión y libertad de expresar y defender y proponer nuestros criterios, no de imponerlos. Y al que se niegue a ellos, lo tildas de discriminatorio o de tener un discurso de odio cuando se te acaban los argumentos, porque ¿y entonces tu discurso hacia mí qué es? ¿No es de crimen? ¿No es de odio? Yo no lo puedo decir. Yo tengo que respetar todo lo tuyo, pero tú no respetas mi criterio o mi idea. Me llamas retrógrada, fundamentalista, patriarcal, machista, y todo lo que quiera. Los apelativos ya, estos son los que se pueden decir por aquí y todos los demás que no se pueden decir por este medio. No puede ser. Creemos en una sociedad democrática, pues una sociedad donde todos pueden decir y pensar y creer, no imponer a los demás. Pues eso creen los cristianos, eso creemos nosotros. El respeto de todos y que todos podamos dialogar, disentir o llegar a acuerdos en aquello que podemos llegar. O sea, porque en el fondo, como quiere presentarse hoy, la educación con perspectiva de género, que es el tema más, más neurálgico en este momento, pues mira, pues yo podría decir que estoy de acuerdo en los postulados que se pretenden en el fondo de igualdad, equidad y esto, pero de ahí en fuera nada más. O sea, podemos llegar a acuerdos, a consensos. ¿Por qué imponer detrás? Claro, porque vienen por ahí y después viene todo lo demás que ya hemos discutido, desnaturalizar a nuestros niños, ¿verdad? En la conciencia, ¿verdad? E ir quitándole pues todo esto. Pues no, si queremos la igualdad, la queremos todos. ¿Queremos la equidad? Sí. ¿Queremos la no violencia? Sí. Ok, pues bien. Que tú quieres promulgar lo otro, de que no nacemos, nos hacemos. Eso en tu casa, hazlo, pero a los míos no se lo impongan. Muy bien, pues llegamos ahí. Pues yo respeto lo tuyo, queremos llegar al mismo fin de la no violencia, pero vamos a buscar, pero vamos a las causas. Vamos a identificar las causas que han llevado a la violencia, al discrimen, pero es que
esta ideología no va a las causas. Identifica que la causa es que por ser mujer se nace, por ser mujer, aunque la niega, niegas eso, pues ya por eso hay violencia y se sufre el discrimen o la marginación. No, no es eso, no es eso. Las causas son cuáles. Es que tenemos que crecer en el respeto, tenemos que crecer en los valores, tenemos que fortalecer esto, lo otro en nuestra sociedad, pero no imponiendo una ideología. No, que tú crees en eso, que es el fin o el remedio o la panacea para la no violencia, que ya ha sido probado en otros lugares, pero eso es otra discusión, que no, donde se ha adoptado, en los estados que se ha adoptado, en las sociedades que se han adoptado, no ha mejorado esto. Pero tú insistes en eso, pues enséñaselo a los tuyos, pero a los míos le enseño yo lo que creo. Amén. Sí, sí. El cuarto punto que vamos a tocar, padre, es el que ¿verdad? Esta ideología habla mucho de la liberación de la mujer. Y claro, lo trabaja en la medida en que la mujer es dueña de su cuerpo y que ella puede decidir qué hacer con él, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿qué quieres hacer con él? Se inserta unos elementos que, como nosotros como creyentes, pues no podemos validar. El primero es el aborto, ¿verdad? Busca con esta liberación de la mujer, pues busca que sea aceptable jurídicamente y que para toda la sociedad el elemento del aborto. Y claro, y el aborto es para otro tema, podríamos estar todo un programa y quizás dos tratando de establecer y explicar el concepto del aborto, ¿verdad? Entonces, claro, el elemento de la reproducción, decido tener niños, no los decido, o ¿verdad? Busco otros mecanismos para satisfacer algunos deseos y gustos, ¿no? Y por otro, el derecho de poder estar con quien yo quiera. ¿Verdad? Esos son algunos elementos que van insertados en ese mismo discurso y a veces no nos damos cuenta de que están ahí. Mire, el aborto, y aquí el padre abundará más, sabemos de antemano que hay una vida y donde existe ya una vida, el decidir romper con esa vida tiene un nombre en el Código Penal y es que asesinato. Cuando usted decide, ¿verdad?, matar a otro. Y entonces, pues nosotros como creyentes católicos tenemos que establecerlo y decirlo claramente. Es crudo, es difícil. A veces, ¿verdad? Uno decirlo, pues sabe de antemano, en mi caso yo sé de antemano las consecuencias que eso puede traer, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos van a decir un sinnúmero de epítetos, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué se supone que los creyentes hagamos? Que nos quedemos cruzados y digamos que está todo bien. Pues no. Padre, le dejo ahora a usted. Sí, esto, ¿verdad? Podría dar, como dice Estela, para cortar para bastante si entramos solo en uno de estos temas. Sí, es la llamada del derecho de las nuevas normas reproductivas, el derecho del cuerpo, el derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo, el derecho de tomar mis decisiones. Y ahí viene todo lo demás, de hacer lo que quiera, lo que se me antoje a cada momento, porque esto en el fondo es la ideología. Es lo que se me antoje, la permisividad de todo. Bueno, ya hemos escuchado en debates y demás que no hay freno, no hay límites. Llega el momento que no hay límites. Es la propuesta de todo. Vuelvo y digo, insisto en esto mucho. La puerta por la que entra es el supuesto derecho de igualdad y demás, y de oportunidades, y evitar la no violencia con el respeto, ¿verdad?, que se logrará con la mujer. Pero es que viene todo lo demás, viene todo esto. El derecho a decidir, en el fondo, el derecho a decidir es lo que se aboga en cada uno de estos ejemplos que has colocado. Pero como tú decías, hay una vida ahí. ¿Y quién decide por ella? Por esa vida que está en el vientre. ¿No tiene derechos? Claro. Pues no, se dice que no hay nada ahí, es un feto, pero si no fuera por aquello que le llaman aquello, o feto, o aquella cosa, aquel ser humano, somos nosotros, somos lo que somos hoy por lo que éramos en el vientre. O sea, pero es que se niega a todo. Por eso es la ideología de la negación de todo, de lo que somos,
de la naturaleza del ser humano en definitiva. Y ya está ahí. La propuesta del aborto es una propuesta en ese sentido, por ahí. La propuesta del derecho sobre el cuerpo a decidir como quiera es una propuesta a eso, a la negación entonces de esa vida, a negar que somos ya desde el vientre lo que somos después. ¿Cómo que no soy nada hasta que salga del útero materno o por donde salga, por la cesárea, por donde salga naturalmente? O sea, ¿no? ¿Cómo empiezo a ser ahí? Ya soy. Soy desde el momento que se unió aquello, allí. Desde que se dio esa biología, pero se niega a todo. Desde que se dio ese soplo de vida a través del Señor. O sea, ya lo somos, pero es una negación de todo. Por eso viene todo. Si se niega lo que somos cuando nacemos, o sea, no nacemos, nos hacemos, pues se negará todavía mucho más atrás. Pues se negará lo que somos antes de nacer. Pues no nos extrañe. O sea, es un postulado más, de una ideología, de una negación, porque es la ideología, insisto, de la negación. Yo la cambiaría, ideología de género, la ideología de la negación, de lo que somos antes, durante y mientras esté la vida corriendo, porque nos vamos haciendo lo que a nuestro antojo queramos. Padre, ¿cuáles serían sus palabras para los jóvenes en estos momentos? Sí, wow. Que se formen bien, que se eduquen bien. Que suena bonito todas estas primeras propuestas, como hemos dicho, y los jóvenes, yo sé que tienen un corazón ardiendo en ese celo por los demás, está inscrito en nuestra naturaleza de abogar por el otro, por sus derechos, por defenderlos. Y la ideología de género ha sabido cómo entrar por los jóvenes porque está esa pasión ante la injusticia, ante el discrimen, de luchar por ella, pero que no se dejen nular la razón. ¿Ya? Hay muchos por ahí de los jóvenes que no niegan una cosa porque no se le ha podido probar científicamente o por algún método empírico, por un medio empírico. No han podido llegar al resultado, por lo tanto lo niegan. Pero esta ideología, muchachos, basta vernos lo que somos, está negando lo que somos. Ya no es lo que vemos, lo que somos. No hace falta ninguna prueba científica o biológica o experimental y niega esto. Cuidado, cuidado, que se formen bien, que se eduquen bien, que busquen fuentes fiables, si son cristianos todavía, ¿verdad? Lo que lo están viendo, que busquen fuentes cristianas, católicas, escuchen, ¿verdad? Medios como estos, que se afilien a páginas en ese sentido confiables, y lean también del otro lado, ¿ya? No solo estas propuestas, ¿ya? Hay muchos libros en este sentido y muchos pronunciamientos. Tú has traído algunos del Papa, Héctor. Los papas se han pronunciado, que están las cartas que ha dirigido a los mismos jóvenes. Leer a nuestros pastores, leer a los papas, ahí está. Y otra bibliografía muy buena, ¿verdad? Que nos abre el horizonte. Porque en definitiva, yo sé que los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, aun cuando dicen defender esto, ¿verdad? De la ideología o la educación con perspectiva de género, es porque se le ha vendido solo una parte, se le ha vendido la primera, lo que decíamos, de la equidad, de buscar el derecho de todos, de buscar y garantizar el derecho a la mujer con sus mismas oportunidades y evitar la violencia hacia nuestras hermanas, las mujeres. O sea, y con esa parte nadie la podría negar. Y si alguien dice que si solo es eso la ideología de género y nosotros nos negamos a ella, pues claro, nuestros jóvenes pues nos van a tildar de gente muy mala, malvada, o sea, ¿qué es esto? Pero si entienden todo el trasfondo, aquí hemos tocado una parte, pero es mucho más, que no nos vayamos al plano legal y demás, todo lo que se va
y todas todos los derechos que se quieren coartar después Sí. a la mayoría, ¿verdad? Pues todo eso viene después, ¿verdad? Pero eso, que se instruyan bien, es lo que yo le diría, que recen mucho y que sí, que todos creemos en la igualdad de todos, de todas, que todos creemos en que no queremos la violencia, o sea, nadie quiere, ni la mujer, ni del niño, ni del hijo que está en el vientre, ni de nada, eso lo defendemos los cristianos, los católicos, los creyentes. No queremos ningún tipo de violencia de ningún hombre, ni ningún anciano, ni ningún deambulante, ninguna prostituta, de ningún nada. O sea, no queremos la violencia de nadie, de ningún ser humano. O sea, no, eso lo queremos también nosotros. O sea, y no hace falta creer en la ideología de género, basta creer en el Evangelio de Jesucristo. Sí. Ya. Eso es así. A mí yo quisiera, padre, si usted se me lo permite, y el reverendo diácono, ya que nos quedan unos pocos minutos, que entendamos, que le podamos presentar, ¿verdad? Por lo menos decir algunas cositas que dice nuestra iglesia, especialmente sobre la mujer. Papa Francisco dice que es necesario, en efecto, que la mujer no solo sea más escuchada, sino que tenga su voz tenga un peso real, una autoridad reconocida en la sociedad y en la iglesia. Eso es lo que dice nuestro pastor, ¿verdad? El Papa Francisco, como un elemento de la iglesia. O sea, esto es lo que la iglesia desea, promulga, ¿verdad? Porque reconoce que en el Evangelio de Cristo existe eso, existe esa equidad que tanto se menciona. Esa palabra como que se utiliza de muchas maneras para tratar de vendernos otras cosas. Y me gustaría, mire, aquellos que tengan dudas, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2358, mire lo que nos dice. Nos dice que la Iglesia reconoce que hay hombres, ¿verdad? Y mujeres que a lo mejor pues tienen algunas tendencias homosexuales. Eso lo entiende la Iglesia. Pero mire lo que dice en el 2358 del Catecismo. Dice, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Nuestra iglesia en ningún momento está diciendo tenemos que ser homofóbicos, tenemos que odiar. Al contrario, en todo momento nuestra iglesia en sus documentos nos dice claramente lo que tenemos que hacer, que es amar a los demás como quisiéramos que nos amen a nosotros. Yo por eso a veces no entiendo y no quiero sonar tampoco muy repetitivo, pero realmente no entiendo por qué el discernir se convierte en odiar. No lo entiendo, porque creo que en una sociedad... O el diferir, y perdona que te interrumpa. ¿Verdad? O el diferir. Entonces, pues que ahora mismo yo no puedo entender por qué entonces uno tiene que sentirse hasta a veces cohibido de decir algo, porque uno dice, bueno, pues que me van a comer, van a decir que yo soy de esta manera. Pues mire, nosotros los católicos, nuestra misma idiosincrasia, que es la de Cristo mismo, nos llama a amar. ¿O no dice las Escrituras que nos seremos juzgados por cuánto hemos amado? ¿O acaso eso no es lo que dicen las Escrituras? Así que todos los católicos, mi sugerencia es que retomemos el Evangelio de Cristo, que volvemos y leamos poco a poco lo que dice ahí, que en vez de estar criticando a los demás, empecemos a amar y orar por ellos. Léase la carta de Santiago, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es el único justo juez? Dice que es Dios. Nosotros no tenemos poder para juzgar sobre nadie. Pues mire, atémonos a eso, seamos conforme al Evangelio, amemos a los demás, no busquemos la violencia, tratemos de siempre respetar la vida por sobre todas las cosas. Y entonces, reverendo diácono, le damos las gracias al Padre Jorge Yamil Morales, esta vez lo dije bien el apellido, y entonces, por haber tomado de su tiempo, que sabemos que también, ¿verdad?, tiene muchas cositas que hacer, para poder explicar esto, ¿verdad?, con un poquito más de calma, para poder que la gente pueda entender que cuando vayan a tomar decisiones o cuando vaya a escuchar y digan ideología de género, ya usted sepa de antemano de qué es que están hablando, ¿verdad? Que queremos todos la libertad, que queremos todos la igualdad para todos, pero tenemos que tener cuidado que no nos vendan una cosa por otra, ¿verdad? Que no nos traten de engañar. Y lo que no queremos es eso, que no seamos engañados nadie. Que usted que usted ejerza su libre albedrío y que piense y pida discernimiento a Dios. Así que le pedimos al Padre, ¿verdad, reverendo diácono? Que le pedimos al Padre que nos despida
en la Sí, bendición. seguro. Seguro. Pues Padre, Muy bien. la bendición. Bueno, pues agradecido por la invitación. Ha sido un honor. Perdonen lo malo, lo poco que me haya explicado. Nada, una alegría y quedo a su disponibilidad para lo que les pueda ayudar en este sentido como pastor. Aquí estamos en Vega Baja para servirles. Pues muy bien, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches, Padre. Gracias.